sé que un día no muy lejano. Gloria a Dios. Damos gracias, gloria, honra y alabanza a nuestro Señor Jesucristo primeramente, porque nos está permitiendo una vez más llegar a estas ondas radiales para poder a través de su palabra llevar un mensaje de aliento, un mensaje de, de salvación, un mensaje de vida a cada persona, a cada hermano, amigo, a cada familia que, que están a través de estas ondas radiales recibiendo esta palabra para la edificación del cuerpo de nuestro Señor, amado de nuestro Dios, de la iglesia del Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre de Jesús, que en esta hora y para la gloria de su nombre estamos transmitiendo esta palabra a través de estas ondas radiales. Bendito sea el nombre de Jesús, y quiero en esta hora tocando y especificando sobre un tema que también está siendo controversial, es el problema de los maestros. Los maestros a través de los tiempos y los maestros a través de la palabra del Señor. Sabemos que nuestro Dios y Padre eterno a unos nombró apóstoles, a otros los nombró profetas, a otros los ha nombrado evangelistas, a otros maestros, y así eh, a cada uno dándole según la sabiduría que ha recibido cada uno a través del Señor Jesucristo. Pero el punto que quiero tocar es a través de los falsos maestros que también la palabra nos habla, pero a través de la sabiduría. Vamos a tocar un punto que comenzará con esta palabra eh, a través de lo que sabemos como sabiduría. Vamos a hablar a través de la sabiduría de que Dios nos habla y la sabiduría que el hombre manifiesta. Bendito sea el nombre de Jesús. En esta hora y para la gloria de su nombre, vamos a presentar la palabra en el nombre de Jesús. Vamos al libro de Génesis. Todos aquellos que tengan una Biblia a mano, bendito sea el nombre de Jesús. En el libro de Génesis, capítulo 3 del libro de Génesis y versículo 6. A través de la palabra de Dios se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. A su nombre sea toda la gloria. Dice la palabra en el capítulo 3 del libro de Génesis y versículo 26. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Estos cosieron hojas de higuera y se hicieron delantal. Bendito sea tu nombre, Padre. En esta hora y en este momento en que nos dirigimos a esta audiencia, a través de tu palabra, Dios Todopoderoso, para que aquellos que estén oyendo y sintonizados reciban de ti el beneficio de esta palabra, Señor. Sea tu palabra, ya que has limpiado este vaso para depositar en él sabiduría y entendimiento, en esta hora instrumento en tus manos, para que todos aquellos que escuchen reciban de ti ese beneficio de tu palabra, para que seamos edificados todos a través de ella y caminemos unánimes juntos en la comunión bendita de tu Santo Espíritu y para la gloria de tu nombre, Señor. Amén y amén. Vemos aquí, queridos amigos y queridos hermanos,
que la palabra de Dios, honrando siempre al Padre y al Hijo y al Espíritu, nos dice que la mujer en el huerto del Edén vio que el árbol era codiciable y agradable para alcanzar sabiduría. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero ¿qué necesidad tendría el hombre o la mujer allí en el huerto del Edén para alcanzar sabiduría? Si en verdad estaba en la misma presencia del Señor Dios Todopoderoso. Sabemos también que Dios creó a este hombre del polvo de la tierra, pero que hizo un huerto. Y al hacer el huerto separó al hombre de toda la demás, o de toda la creación. Vamos a poner el huerto del Edén, que significa el paraíso de Dios terrenal, y donde tomando al hombre que formó del polvo de la tierra, lo puso allí en aquel huerto. Había un propósito de Dios en esto, y un propósito que señaló bien claro. No puso al hombre y a la mujer, sino que puso a este hombre solo, allí en el huerto del Edén. Pero que sabemos que también allí el hombre puso nombre a todos los animales, ¿verdad? Y vemos claramente que no se halló ayuda idónea para él. Entonces, allí, según la Escritura, Dios trajo sueño profundo sobre Adán y de una de sus costillas hizo a la mujer. Pero sucedió, bendito sea el nombre de Jesús, que después que desobedecieron, aquí mismo en el mismo capítulo 3, bendito sea el Señor, y a partir del versículo 22, dice la Escritura, bendito sea el nombre de Jesús, y dijo Jehová, Dios, he aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Bendito sea el Señor. Está claro que el huerto del Edén estaba y está representando un lugar santo, un lugar completamente apartado de Dios, un huerto según Dios, y que allí había completa santidad. También vemos que Adán puso nombre a todos los animales y que caminaba en santidad. Sabemos que Eva también fue creada allí en aquella santidad, pero de la costilla del varón. Por eso cuando fueron expulsados del huerto del Edén, cuando lo expulsaron, dice, vuelve a la tierra de donde fuiste tomado. El hombre no fue creado dentro del huerto del Edén, sino fuera del huerto del Edén. Y en otra ocasión vamos a hablar de ese punto con más claridad. Pero en este momento, a través de estos estudios, estamos dando a conocer la parte que conocemos como sabiduría. Aquella mujer, aquel hombre vieron en aquel árbol y codiciaron sabiduría. Esa sabiduría que tanto el hombre anhela. Una sabiduría que el hombre considera muy importante en la tierra. Por eso dice que entonces cuando comieron de aquella ciencia y de aquel bien y mal que había en aquel árbol o en aquella fruta, sus ojos fueron abiertos. Qué tan hermoso estaban cerrados sus ojos que podía poner nombre a los animales que hasta hoy están. Qué tanta belleza había o qué tanta ignorancia podía haber habido en Adán y en Eva estando en aquel paraíso, un paraíso de santidad. Pero la desobediencia, como siempre dice la Escritura, que trajo la separación del hombre
a través del pecado. El pecado trajo desobediencia y el apartamiento del hombre de Dios, de la presencia de Dios, excluido. Bendito sea el nombre de Jesús. Vamos a tocar entonces a través de la Escritura en Primera de Corintios, bendito sea Jesús. Y en el libro de Primera de Corintios, bendito sea el nombre del Cordero, vamos a estar escudriñando perfectamente cómo Dios nos habla a través de lo que la misma mujer y aquel hombre en el huerto del Edén trajeron a través de aquella desobediencia. Y vemos claramente, bendito sea el Santo de Israel, que leyendo en el capítulo 1, bendito sea el nombre de Jesús, capítulo 1, a partir del versículo 18, nos dice la Escritura, la palabra de Dios, dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Ya vemos que la palabra de la cruz es locura a aquellos que se pierden. Y cuando el Señor dice que es locura a los que se pierden, es porque los que no entran en este conocimiento, los que no entran en esta verdad, los que no entran en este perdón a través de la sangre y del sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, estos consideran que los que hacemos o los que predicamos la palabra o los que nos hemos arrepentido de nuestros pecados, lo que hemos dejado todas las cosas y todas las corrientes de este mundo, ellos nos consideran de una manera locos. Y de esta manera ellos, al considerarnos que esta palabra que predicamos, la palabra de la cruz del Calvario, que significa el sacrificio del Señor Jesucristo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, esta palabra para ellos resulta locura. Y Dios dice que ellos, si siguen pensando de esa manera, ¿y qué quiere decir ellos? Quiere decir todos los que no se arrepientan, todos, niños, grandes, jóvenes, mujeres, hombres, todos, que no se arrepientan para recibir a través del Señor Jesucristo esta salvación, se van a perder. Y por consiguiente, esta palabra está siendo blasfemada por ellos mismos, diciendo que es locura en nosotros. Una predicación de la palabra que significa y el propósito de Dios en la cruz del Calvario a través de nuestro amado y nuestro Rey eterno, nuestro Señor y nuestro Salvador Jesucristo. Bendito sea el nombre de Jesús. Y a través de la justificación, el perdón de los pecados y la vida eterna. Pero también es digno de declarar y de tocar que Jesucristo es hecho sabiduría para nosotros, por Dios. Que Jesucristo es sabiduría de Dios en nosotros. Y aquí comienza la división. Aquí comienza a hacerse el proceso de sabiduría. Dice la Escritura, bendito sea el nombre de Jesús, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? Bendito sea el Señor. ¿Dónde está el disputador de este siglo? Aquí vemos que Dios nos está diciendo claramente, destruiré la sabiduría de los sabios. De la misma manera nos dice, desecharé el entendimiento ¿de quién? De los entendidos. Aún el pueblo de Israel, pudiéramos decir que en él había entendimiento de Dios, porque el entendimiento y el conocimiento de la verdad viene a través de las Escrituras. Y el pueblo de Israel disfrutaba desde el principio como pueblo escogido por Dios.
para disfrutar de la excelencia de aquellas mismas pruebas de poder que Dios le dio a Israel al sacarlo del cautiverio del pueblo de Egipto, mostrándole con poder y mano fuerte que estaba con él. Una verdad y una justicia que Dios mostró a su pueblo, a los entendidos, ellos como entendidos, porque ciertamente los que tenían el pacto, los que tenían la ley de Dios, son el pueblo de Israel. Y ellos eran los entendidos para conocer las virtudes también, pero que no le recibieron, es decir, no recibieron al Señor Jesucristo. Y por cierto que a través de la dureza de su corazón nosotros alcanzamos misericordia. Al Señor le agradó que todo aquel que en Él crea, que crea en el Señor Jesucristo, que que Jesucristo es el Hijo de Dios y que Dios le levantó de entre los muertos, sea salvo. Bendito sea el Señor. Esto ha traído a nosotros un verdadero refrigerio, porque los griegos, tanto los gentiles, no teníamos parte en esta palabra, no teníamos parte en el asunto con Dios, pero que a través del Señor Jesucristo hemos recibido esta tan grande y bendita salvación. Al nombre de Jesucristo sea toda la gloria. Y vemos que dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? El Señor dice y pregunta, nuestro Dios eterno, ¿dónde están los sabios? ¿Y dónde están los escribas? ¿Dónde está el disputador de este siglo? Y sabemos bien que el disputador de este siglo es Satanás, el diablo. ¿Dónde está el disputador de este siglo? No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo. Entonces, vemos claramente aquí, en esta palabra que el Señor nos trae a través del apóstol Pablo, que Dios enloqueció la sabiduría de este mundo. Pero cuando hablamos de este enloquecimiento, de esta sabiduría de este mundo, tenemos que ver claramente desde cómo comienza este enloquecimiento o la sabiduría enloquecida que Dios entrega al mundo, porque el mundo es entregado a esta locura, a esta falsa o a esta sabiduría vana. Vamos a mirarlo, que es una sabiduría vana, porque sencillamente puedes alcanzar todas las riquezas de este mundo, puedes alcanzar y granjear todo, puedes ser un hombre sumamente millonario, un hombre lleno de todo talento, de sabiduría literaria, pero si no tienes a Dios, en verdad no tienes nada. Bendito sea el nombre de Jesús. Dice el versículo 21, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Entonces agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Aquí encontramos también que hay una locura, pero una locura de predicación. Una locura que para el hombre natural solamente es perdición. Pero para el hombre de Dios que ha tenido un encuentro con el Señor Jesucristo y ha reconocido que la vanidad de la sabiduría de los hombres que hay en nosotros no alcanza la sabiduría de Dios porque no está en ella, entonces vemos claramente que Dios nos está diciendo que nosotros a través de esta sabiduría caminaremos, siendo ignorados por el mundo, porque el mundo ignora a través de su sabiduría la sabiduría de Dios. Y podemos verlo en el capítulo 11, bendito sea el nombre de Jesús, el capítulo 11 del libro de Génesis, porque no se puede pasar por alto este evento, esto que sucedió aquí. Lo que sucedió en el capítulo 11, bendito sea el nombre de Jesús, en el libro de Génesis. Y dice la Escritura
que en el capítulo 11, a partir del versículo 1, tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron del oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y se establecieron allí, y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillos y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra, y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad, una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. ¿Qué tanto conocimiento podía haber tenido el hombre allí cuando se reunió? ¿O cuál era el conocimiento y la sabiduría que el hombre estaba manifestando allí? Ya hemos oído que ciertamente es la rebelión del hombre en contra de Dios. Perfecto. Y que la edificación que aún en nosotros, en nuestro pacto, sabemos, tenemos que saber cómo edificamos. Para que entonces nuestra edificación sea a través de la sabiduría de Dios y no la edificación que viene a través de la sabiduría y la obra de los hombres. Cuando miramos esto, nos damos cuenta claramente que el hombre estaba yendo en contra de Dios, y el mismo hombre pidió, hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Y sigue diciendo la escritura en el versículo 5, y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Una edificación. ¿Cómo estamos edificando? ¿Y de qué manera estamos siendo edificados? ¿Y por quién somos edificados? ¿Y de qué manera crecemos en esta edificación? Esto es el conocimiento y la sabiduría, la cual vienen a través de la palabra de Dios, el Espíritu Santo de Dios, que nos da sabiduría, que nos da entendimiento, Jesucristo hecho sabiduría para con nosotros por Dios. Jesucristo es nuestra sabiduría, tenemos la mente de Cristo, caminamos a través de su sabiduría, a través de su palabra, y tenemos entonces la edificación. No edificamos sobre argumentos humanos, no edificamos sobre interpretaciones privadas de las Escrituras, sino que caminamos y edificamos a través de la sabiduría que vino a nosotros por el Señor Jesucristo, nuestro Dios y Padre eterno, nuestro Salvador. Sigue diciendo la Escritura, y dijo Jehová, he aquí que el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra. Y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Bendito sea el nombre de Jesús. Grande es tu poder y tu misericordia, Padre. Desde el principio nos estás hablando. Dice que entonces todo el pueblo, todos los que estaban allí, todas aquellas personas tenían un solo idioma, un solo dialecto, una sola forma de comunicación. Hablaban, y dice que hablaban, estos tienen un solo lenguaje. Quiere decir que hablaban, no andaban con figuritas, como dicen muchos arqueólogos, ¿entiendes? Que andaban pintando muñecos nomás. Así que tenían un dialecto, un idioma que hablaban ahí. Porque eso es lo que Dios dice, en esto es lo que estoy creyendo yo, en la sabiduría que proviene de Dios. Y es lo que estoy dando a conocer hoy en este día, porque muchos tenemos sabiduría, pero tenemos que saber de dónde ha sido edificada esa sabiduría. Y por dónde ha sido, y por dónde, y que de qué fuente viene la sabiduría. Y sigue diciendo la Escritura. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Bien, ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Cuando vemos esto, estamos creyéndole a Dios, porque esta es nuestra fe y esta es la palabra de verdad, el evangelio y la palabra de Dios.
que a nosotros nos trae salvación, perdón de pecado y vida eterna, pero confirmación en la sabiduría de Dios. Vemos que allí Dios puso idiomas. En la llanura del Sinar se pusieron idiomas y tal vez dialectos, pudiéramos decir así, dialectos e idiomas, y que con esos dialectos y esos idiomas los hombres fueron esparcidos sobre la faz de la tierra, para que entonces el hombre se estableciera en el mundo contemporáneo y después a través de, o es decir, en el mundo, porque a la verdad cuando llegaron aquí ya esto estaba poblado, ¿verdad? No llegaron de Europa los colonizadores para traer indios aquí o traer negros. Los trajeron para explotar, pero ya aquí habían moradores, aquí habían tribus indígenas y pueblos grandes que ya estaba establecido aquí. Quiere decir que cuando el idioma llegó ya estaba aquí también el dialecto tal vez, o el idioma tal vez. Eso es lo que dice la historia y lo que refleja la historia, que es el cumplimiento de las escrituras, que los hombres fueron esparcidos sobre la faz de la tierra con diferentes idiomas. Experiencia que solo vuelve a darse a conocer en el aposento alto, el día en que el pueblo de Israel celebraba el Pentecostés. En el aposento alto sucedió que todos aquellos judíos piadosos de todo el mundo que habían ido a celebrar sus Pentecostés allí, vieron y oyeron que estos hombres, 120 hombres que eran galileos, hablaban diferentes idiomas según las lenguas donde ellos habían nacido y de los países donde ellos venían, porque Israel había sido esparcido sobre toda la faz de la tierra y lo sabemos, y así hasta hoy, bendito sea el nombre de Jesús. Pero estos judíos piadosos oyeron, y por qué Dios lo refleja en el libro de los Hechos claramente, que oyeron que hablaban en sus idiomas de natales. Y si hablaban en sus idiomas natales era porque el propósito de Dios era que se cumpliese allí ese mismo propósito que fue allá en la llanura del Sinar, donde los idiomas fueron establecidos a los hombres. Y que aquí el Espíritu Santo estaba dando a conocer claramente y con testigos presenciales. Porque allá el hombre hablaba a través del Espíritu, el profeta habló a través del Espíritu y presentó lo que sucedió en el principio. Pero aquí, en el día de Pentecostés, se manifestó el Espíritu como llaman, como lenguas de fuego sobre los 120 y empezaron a hablar diversas lenguas. Y sabemos que eran hebreos, todos, galileos, mas sin embargo Dios se manifestó a través de su Espíritu con todos los idiomas y tal vez dialectos, no puedo precisarlo, pero sí sé que se hablaron de todos los idiomas porque testigos presenciales allí lo confirman a través de las Escrituras. Pero lo que me llama la atención es que el hombre comienza a plasmar en letra el idioma. El idioma tiene que ser llevado a la letra para un mejor desarrollo social, para que las personas alcancen ciertos niveles desde el principio en su crecimiento social. Y vemos claramente, bendito sea el nombre de Jesús, y lo digo para la gloria y honra de nuestro Señor amado, que todos nosotros, en mi caso, yo nací en un hogar igual que todos los demás. Allí en mi hogar, la primera enseñanza doctrinal que tuve fue a través de mis padres y de aquellas personas que tuvieron que ver con la enseñanza que se me dio desde mi infancia, desde la cuna. Después que tuve la edad para comenzar a asistir a la escuela, a los estudios seculares, también empezaron a darme estudios literarios de diversas materias, que el hombre le llama ciencias.
o tal vez como le llame el hombre, pero son estudios literarios, seculares. Nosotros fuimos también educados, eso, pero sucedió y comprendí que en ningún lugar donde yo estudié había una materia que se llamaba, o un estudio que se llamaba Jesucristo es el camino, es la verdad y es la vida. No hay una escuela que a mí me haya dado este estudio. No hay ninguna universidad que dé estos estudios. Pero sí los estudios universitarios, escolares, están cuajados y llenos de toda una sabiduría literaria donde la presencia de Dios no está. También vienen los estudios a través de los conceptos religiosos que comienzan prácticamente en el hogar. En el hogar comienzan los estudios religiosos, que son las doctrinas religiosas que tenemos desde el principio. Y por cierto, y casi que mundialmente, porque también la palabra dice que hay un reinado de bronce mundial, el cual todos quisieron alcanzar a través de sus gobiernos con ejércitos poderosos para hacer la conquista del mundo, pero no lo lograron. Mas sin embargo, la Escritura dice que hay un gobierno de bronce mundial, según la visión de Nabucodonosor en el capítulo 2 del libro de Daniel. Entonces, cuando miramos ese reinado de bronce, solamente lo encontramos en Babilonia la Grande, la madre de todas las rameras. Y tenemos entonces un estudio desde el hogar religioso. En el caso de los que están bajo este reinado, porque el mundo está bajo de ese reinado. En otros lugares, el otro reinado islámico. En otro lugar, el otro reinado judaico. En fin, el hombre se desarrolla en toda la tierra bajo sistemas de religiosidad, bajo estudios literarios donde la presencia de Dios no está. Y por cierto, no está la sabiduría de Dios allí. Y vemos cómo dice la Escritura que dijo Dios, he aquí el pueblo es uno y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Desde aquellos días, según Dios, pero tenemos que hablar a través de las generaciones y de los siglos que nos han acontecido. Y vemos que el hombre sigue siendo lo mismo desde aquellos días hasta estos días. Pero escudriñando la palabra de Dios y viendo la conducta de los hombres, me doy cuenta perfectamente que estamos completamente destituidos de la gloria de Dios. Y que a través de los estudios literarios no encontramos la salvación, el perdón de los pecados y la vida eterna que nos trae nuestro amado, nuestro Señor y nuestro Dios Todopoderoso, nuestro amado Jesús. Así que ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. La edificación. Cuando miramos en el pacto en que el Señor Jesucristo trae a nosotros perdón, salvación y justificación por la fe y a través de la fe en Cristo Jesús, tenemos una edificación. Dice que el Señor Jesucristo nos habla tanto en Mateo como en Lucas y en otros más, nos habla de la edificación del hombre prudente, la prudencia que tiene que tener el hombre que camina con Dios. Y la prudencia que tenemos está en absorber, en tener, en guardar, en poner por obra la palabra de nuestro Señor y nuestro Dios y Padre eterno, nuestro amado el Señor Jesucristo. Y teniendo nosotros
esta palabra, entonces tenemos a Jesús, que es sabiduría para nosotros. Y a través de esta sabiduría caminamos. Pero ¿qué pasa? ¿Y por qué hay tanto conflicto a través o dentro de las congregaciones, pudiéramos decir, de ciertas enseñanzas, y de cuáles son las fuentes que traen esa enseñanza? Bendito sea el nombre de Jesús. Estas enseñanzas que nos traen, que hemos recibido a través de los estudios, como ya hemos dicho, seculares. Y con todo ese argumento, con toda esa sabiduría, venimos al camino del Señor. Venimos al camino de Dios para ser cuestionados por Dios. Y es de ahí que entonces salen a relucir las enseñanzas que nosotros traíamos. Las enseñanzas que nosotros traemos a través de lo que aprendimos en el transcurso de nuestra vida antes de llegar al Señor. Y con esa sabiduría y ese entendimiento, entonces comenzamos a cuestionar a Dios. Ese cuestionamiento viene a través de la sabiduría humana. Y tenemos que saber por qué razón tenemos que tener sumo cuidado de qué fuente hemos nosotros recibido la palabra de Dios. Y por qué recibimos la palabra de Dios. Y por qué tenemos que aprender a través de la palabra de nuestro Dios y Padre eterno. Bendito sea el nombre de Jesús. Así comenzamos entonces y comenzamos a aprender de Dios. Y vemos, bendito sea el nombre de Jesús, que dice el versículo 21 de Primera de Corintios, capítulo 1, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Ya comenzamos a saber que a través de creerle a Dios, nosotros ya estamos dejando otros estudios que trajeron a nosotros una estabilidad social, tal vez, un rango social, pero que al venir a la presencia del Señor, vemos claramente que Dios enloqueció la sabiduría del hombre. Y que, puesto que en la sabiduría de Dios el mundo no conoce a Dios, entonces tenemos que comenzar a conocer a Dios, pero a través de su palabra. El enemigo de las almas, bendito sea el Señor, siempre está tratando de confundir, porque la confusión está en el mundo, ya lo sabemos. Cuando entró la sabiduría, Adán y Eva, del árbol de la ciencia, del bien y del mal, una sabiduría que Dios le tenía prohibida al hombre, tuvo que sacarlo para el mundo. Te voy a sacar de aquí porque si extiendes la mano y comes del árbol de la vida, entonces vas a vivir eternamente así, siendo un perverso. Mira, sal para afuera donde yo te traje. Y el mundo que nosotros, donde nos traen a nosotros, es el mundo. Es el mundo, pero un mundo completamente en vanidad, en una sabiduría que proviene del hombre. O alcanzar esa sabiduría que también no está al alcance de todos. Bendito sea el nombre de Jesús. Aquí dice en el versículo 22, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Y yo toco bien el punto de los griegos. Y no es por una razón específica que no sea por lo que la escritura misma habla de los griegos. Aquí nos dice que los judíos pedían una señal. Y ya lo sabemos, que al no tener a Cristo estaban buscando una señal para tener una confianza en Dios, ¿verdad? Pero que los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado,
para los judíos ciertamente tropezadero. ¿Quiénes son? Los que tienen entendimiento. Confundiré la sabiduría de los sabios. No es ninguna casualidad. Bendito sea el Señor, y volvemos a tocar el texto anterior. Vamos al texto nuevamente del texto 19, en el capítulo 1. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Entonces encontramos en el versículo 22, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Los judíos eran los entendidos, o son los entendidos, porque desde el principio Dios se manifestó a ellos. Y los griegos, porque los griegos, ¿y qué significan los griegos? ¿Qué papel está jugando Grecia o los griegos en este asunto, cuando vemos claramente que la escritura del Pentateuco, la palabra desde el antiguo pacto al nuevo pacto, están escritas en hebreo original, traducidas del hebreo original, pero también del griego original? ¿Cuál es el propósito y por qué Grecia está participando en este asunto? Y hablo de los griegos porque no dice que es un inglés, no dice que es un francés, no dice que es la literatura inglesa, no dice que es la literatura francesa, dice que es griego, la sabiduría griega. Y a esa me dirijo a través de la palabra de Dios y el por qué el Señor la saca a la luz. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero viendo por qué hablamos de los griegos, entonces tenemos que volver al capítulo, bendito sea el nombre de Jesús, capítulo 9, bendito sea Jesús, del libro de Génesis. Gloria sea al Cordero. Bendito sea el Señor. Y en el capítulo 9 del libro de Génesis sabemos que Noé se emborrachó y que su hijo vio su desnudez, y eso era un gran pecado. Y vemos cómo Noé, dice el versículo 24, capítulo 9 del libro de Génesis, y versículo 25, y dijo: maldito sea Canaán, siervo de siervo será a sus hermanos. Canaán, no se les olvide eso. Dijo más: bendito por Jehová mi Dios sea Sem, y sea Canaán su siervo. Bendito sea el Señor. Los cananeos. Aleluya. Engrandezca Dios a Jafet y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Esta profecía y esta bendición, porque a través de esta bendición también hay una profecía y un propósito en ella. Vemos que uno de los hijos, llamado Canaán, es maldecido por Noé, pero que Sem es bendecido y Canaán siervo de Sem. Entonces encontramos que Jafet sea engrandecido y que cohabite o que habite en las tiendas con Sem. Los semitas, la descendencia de Israel. Vemos que cuando escudriñamos a Israel a través de su historia, a través de lo que Dios dijo, que no se mezclara con pueblo alguno, que no tuviera ese tipo de relación con nadie, para que las costumbres de los países o de los pueblos adyacentes al lado de Israel, ellos no siguieran esas costumbres. Entonces vemos que Israel no cohabita con nadie. ¿Cómo es posible entonces que Jafet cohabite en las tiendas con Sem? Una profecía dada por el Espíritu Santo de Dios. Sencillamente venimos y encontramos en la sabiduría de Dios que dice claramente: porque los judíos piden señales, los entendidos, ¿verdad? Y los griegos buscan sabiduría.
encontramos entonces los griegos justamente con los hebreos. La escritura viene dándose a conocer desde el principio a través del hebreo original y del griego. Pero si esto fuera solamente lo que Dios quisiera decirnos, como que los griegos se desarrollaron y aman a Israel, bueno, whatever, eso sería bueno. Pero ¿qué sucede cuando vemos, bendito sea el nombre de Jesús, en este libro que tiene un título? Este es un libro el cual llaman el Nuevo Diccionario Bíblico Ilustrado. Y cuando vemos en este Nuevo Diccionario Bíblico Ilustrado y vamos y leemos en la página 531, interpretación de la Biblia, dice, vemos que dice estos escritores, estos maestros literarios, que dice en interpretación de la Biblia, una de las primeras ciencias que debe conocer quien quiera estudiar la Biblia es la hermenéutica. Mire pues, una ciencia para poder estudiar la Biblia, y que todo el mundo no tiene alcance de esa ciencia. Imagínese usted qué clase de confusión en el mundo. O interpretación de la Biblia, la hermenéutica del griego hermenebein, es el arte de interpretación y precede a la exegesis, tiene por objeto comprender dentro de lo posible, bendito sea el Señor, el proceso por el cual el autor, en nuestro caso, los hagiógrafos, compuso su texto y hacerlo comprensible al lector moderno. El mismo apóstol Pedro hablaba. Bien, aquí vemos, bendito sea el Señor, que a través de la literatura griega, que tal vez exista otra literatura más antigua, bendito sea el nombre de Jesús, pero no me refiero a otra porque otra no se está refiriendo directamente a la literatura que habla de arte, interpretaciones del texto bíblico, y con un peligro extraordinario cuando es el mismo griego, porque la Biblia está traducida en griego, antiguo y nuevo pacto. Y dice, y dijo Noé, engrandezca a Dios a Jafet y habite con Sem en sus tiendas. Y sabemos que el pueblo de Israel no cohabita con nadie, más el griego está perfectamente cohabitando y está hasta por encima en el idioma, predominando sobre el hebreo, pero un propósito de Dios también, para que a través de la literatura saliera al mundo la confusión, no en hebreo, sino en griego. El griego está representando la literatura, que son los maestros literarios, los cuales llevan y están llevando una arte de interpretación de textos bíblicos que ha tenido al mundo completamente en confusión. La misma confusión literaria que salió de la llanura del Sinar, pero ya plasmada en letra, que lo conocemos como literatura. Bendito sea el nombre de Jesús. Y como casi el tiempo se me está agotando, y quiero terminar esta primera parte de esta enseñanza para la gloria y honra del Señor Jesucristo, y para que el mundo sepa que no estamos hablando, los hermanos sepan que no se está hablando por hablar, que no es un asunto de juzgar a nadie por juzgar. La justicia y la verdad vienen a través del Señor Jesucristo. La sabiduría de Jesucristo, hecho sabiduría de Dios para con nosotros. Y cuando vemos que Jesús
es en nosotros el centro. Su palabra y su evangelio forman parte de la sabiduría que necesitamos. Queridos amigos y hermanos, en este momento estoy terminando esta primera parte de estos estudios. No sé cuántas partes más se llevará, pero para la gloria y honra del Señor Jesucristo, en otra ocasión continuaremos llevando esta transmisión y las otras partes, porque son bastantes partes las que he tratado de desglosar perfectamente a través de la Escritura, y que el hombre y la mujer de Dios reconozcan qué sabiduría está haciendo, en qué sabiduría están siendo edificados, en qué sabiduría y en qué conocimiento. Y es importante que sepan que no solo vamos a tocar sabiduría y conocimiento, sino que también hay que tocar la ciencia. No se puede hablar de sabiduría y de conocimiento sin hablar de la ciencia, de revelación de nuestro Dios y Padre eterno. Bendito sea el nombre de Jesús. Y para cerrar con un texto bíblico, vamos a leer en el versículo 24. Mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Padre, en esta hora te damos gloria, honra y alabanza. Y te pido y te suplico que toda alma que esté escuchando esta palabra, Señor, que abras entendimiento, que des sabiduría y conocimiento para que reciba de ti este beneficio de la salvación, el perdón de los pecados y la vida eterna. Para poder caminar en tu sabiduría necesitamos de tu espíritu. Y ese es el propósito, Señor, que cada uno reciba ese espíritu que tú das en sabiduría y entendimiento para caminar. Y en aquel día ser hallado irreprensible para ir a tu presencia por amor de tu nombre, Jesús. Bendice a cada radio oyente y a los que no te conocen. Sálvales, perdónales y anota sus nombres en el libro de la vida por amor de tu nombre, Jesús. Amén y amén.